3:21. ¿Y por qué no decirlo? El día de hoy me recorrió una duda. Estuve dudando de si hablar acerca de esto o no, pero le pedí la confirmación al Espíritu Santo de Dios y me confirmó que esta era la palabra que necesitábamos. ¿Amén? Dice Lucas 3:21. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y es leída la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leyendo estos dos versículos, me enfoqué más en la parte en donde dice que orando el cielo se abrió. Amén. Dice que Jesús se dirigió a este lugar en donde estaba Juan el Bautista, ¿sí? Para que así se cumpliera la palabra de Dios. Juan dijo que él no era digno de bautizarlo, que en lugar de eso él debiera ser bautizado por él. Pero él le dijo que no, que eso era lo que tenía que acontecer para que se cumpliera la palabra. ¿Amén? ¿Ya? Y posterior a esto vemos que en el momento en que Jesús fue bautizado, hubo oración, ¿cierto? Y en el momento de aquella oración, ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos, ¿sí? Por medio de esta lectura nos damos cuenta que la oración abre puertas, ¿amén? ¿Y cuál es la puerta más importante que necesitamos que sea abierta para nosotros? La puerta del cielo, ¿cierto? Esa puerta que nos permite, ¿sí?, tener esa comunicación con el Señor, ¿sí? Del cielo a la tierra hay un hilo que nos conecta a cada uno de nosotros, pero ese hilo se ilumina a medida de que nuestra oración va creciendo. Hay momentos en que probablemente nuestra oración la hagamos conscientes, pero hay algo que puede, ¿cómo les digo?, bloquear esa luz que viene de parte de Dios hacia nosotros. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Porque muchas veces tenemos peticiones, hacemos oraciones y vemos que en realidad esa oración probablemente sentimos que no llega a la presencia de Dios porque tenemos esa petición constante y vemos que no está, que no se cumple. Pero ¿por qué? Si yo oro, si estoy cumpliendo con la palabra de Dios. Hay algo que está impidiendo que la bendición o esa luz que el Señor derrama desde el cielo hacia nosotros no alcance a llegar. ¿Y cómo podemos hacer para saber cuál es el propósito o cómo buscar el propósito por el cual Dios quiere que oremos para que se pueda cumplir lo que realmente necesitamos? Primeramente, conociéndolo a Él, ¿sí? Primeramente conociéndolo a Él. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra podemos saber cuál es el propósito, qué es lo que Dios necesita que hagamos para que eso que tanto queremos y deseamos pueda llegar. Probablemente en este momento no es el momento oportuno para recibir aquello que queremos y necesitamos. Amén. Probablemente Dios necesita formarte o darte una guía para que después, cuando recibas eso que tanto anhelas, puedas
esa comunión y esa intimidad, pudieron inclusive hablar con él, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Moisés, amén. Tenemos el ejemplo de Jeremías, ¿sí? Y estos profetas, por esto Moisés no fue profeta, pero Jeremías sí. Y Jeremías tuvo una gran intimidad con el Señor, amén. ¿Cómo adquirió Jeremías esta intimidad con él? Por medio de la oración, por medio de esa comunicación constante, no intermitente, era una comunicación permanente, amén. ¿Sí? Dentro de esos muchos hombres que nos dieron ese ejemplo de oración, hay uno que sobrepasa a todos, ¿sí? Hay uno que nos dio el mejor y más grande ejemplo, que fue nuestro Padre Celestial hecho hombre, que vino del cielo a la tierra a morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Y por medio de ese sacrificio, nuestro Padre se hizo hombre para conocer y saber cuáles eran las aflicciones, cuáles eran los problemas o cómo sentíamos nosotros como seres humanos, amén. Y este Jesucristo nos guió a nosotros, sabemos que nos guió porque leemos su palabra y hemos escuchado, Señor, palabra de Dios, y dentro de esta palabra sabemos que Él fue un gran maestro, alguien que dirigió a muchas personas, enseñó a orar, enseñó a perdonar, enseñó a amar, ¿sí? Y nos enseñó que lo primero que nos ayuda a conocer al Padre es conocerlo a Él. Y la oración. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos momentos como ser humano, muchos momentos difíciles, tristes, ¿sí? Momentos también de tentación, así como nosotros. Fue tentado por Satanás en un momento de total debilidad, cuando ya no podía más. Dice que posterior a su bautizo y cuando empezó su ministerio, él fue llevado por el Espíritu al monte, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesucristo allá? Orar, ¿sí? Elevar oración al Padre Celestial. Pero por medio de esa oración obtuvo la fortaleza que necesitaba para no ser tentado por Satanás. Amén. La oración de parte de nosotros hacia Dios debe ser permanente. No puede ser un comodín que utilicemos en el momento en que tengamos la necesidad o en el momento que tengamos el apuro. Amén. Debemos tener presente que Dios está siempre a nuestro lado esperando que le hablemos, esperando esa comunicación. Amén. Él es nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial, y está atento y pendiente a cualquiera de nuestras necesidades, pero nos dice en su palabra que tenemos que abrir nuestros labios. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Si yo puedo decir, yo me entregué a Cristo, y es muy fácil entregarse a Cristo, ¿cierto? Hacer la oración de fe, pero seguirlo cuesta, ¿sí? Así como Él hizo ese sacrificio por nosotros, también tenemos que dar algo a cambio, amén. Y que en realidad orar frecuente y constantemente en muchas ocasiones nos ha costado. A mí principalmente hay ocasiones en que me ha costado decir un día, porque la monotonía y el recorrer del tiempo y todas las cosas de nuestro cotidiano vivir nos quita el tiempo que tenemos que darle a Dios. A mí me ha pasado que muchas veces he tenido el día desde
yo he tenido ese momento de la intimidad con Dios. Y el Señor ha estado esperándolo, y yo lo sé, esperando a que yo le diga gracias, Papito Santo, por este día. Gracias por las bendiciones recibidas. Y nosotros nos preocupamos más de lo que pasa a diario, de lo que está a nuestro alrededor, que de decirle a Dios gracias, Señor. Y Él está ahí esperando constantemente y frecuentemente esa palabra de parte de nosotros para respondernos. Amén. Tenemos que elevar esa oración a nuestro Padre Celestial para que el Señor empiece a orar en nuestras vidas. Amén. Tengo otro ejemplo en Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Cuándo dice que se levantó? De mañana, amén. Muy tempranamente, al rayar el alba. Dice que estaba aún oscuro. Esto a mí me hace pensar que probablemente eran las 4 de la mañana, las 5, ¿sí? Porque ese es el momento en que aún no ha salido el sol. Estaba oscuro, amén. Y esto me hace acordarme de una alabanza que dice, temprano yo te buscaré y de madrugada me acercaré a ti. Muchas veces la cantamos, pero no lo cumplimos tampoco. Y como lo decía el otro día, en el momento, hay momentos en la madrugada en donde el Señor nos despierta y es para que hagamos nuestro trabajo. Es para que intercedamos por aquellos necesitados, por aquellos que están teniendo en ese momento probablemente una agonía, ¿sí? Un momento de tristeza, de depresión, y el Señor, mediante la palabra que nosotros hemos leído, nos va a dar el sentir y nos va a poner por medio de su Espíritu Santo, que es nuestro guiador, que es nuestro consolador, nos va a dar ese motivo por el cual orar. Amén. En Hechos de los Apóstoles dice en 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Espérenme un poquito. Pensé que lo había escrito todo. Aquí. A ver, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Resulta y acontece que para tomar ellos la decisión de quién iba a reemplazar a Judas, tuvieron que elevar oración, ¿cierto? Para tomar una decisión de nuestras vidas, bien sea laboral, familiar o amorosa, lo que sea, no sé, cualquier circunstancia de nuestras vidas, tenemos que tener presente, preguntarle a Dios cuál es el camino por el cual debemos seguir, porque muchas veces con nuestros afanes constantes y por nuestra autosuficiencia, podemos tomar decisiones que no van acorde con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios me dice que yo tengo que orar por mi hermano, ¿cierto? Dice, orar los unos por los otros. Y resulta que
ocasiones voy a poner el ejemplo de Jeremías. Jeremías, el Señor lo envió a que le hablara muchas veces al pueblo, y ese pueblo seguía cometiendo idolatría, seguía siendo rebelde. Jeremías le hablaba, Jeremías oraba, el mismo pueblo le pedía: ora por nosotros y dile a Dios tal y tal cosa, que cuando Él nos hable nosotros lo haremos. Y resulta que el pueblo igual no obedecía, ¿sí? Era orar y orar y orar, y toda la oración quedaba en saco roto. ¿Ah? Y Dios, por medio de Jeremías, seguía dándole la oportunidad. Amén. ¿Y qué pasó en un momento? Dice en Jeremías 7, 16, 28. Voy a buscarlo para no confundirme. Jeremías 7, 16 al 28. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. Amén. Aquí vemos que el Señor se cansó de dar esa oportunidad de que Jeremías estuviera orando por ellos, dándole la palabra que Jehová les mandaba, y ellos hicieran caso omiso, siguieran haciendo sus ídolos, siguieran adorando a esos dioses que nada tenían que ver con lo que el Señor les había enseñado en todo ese transcurso, en el transcurso de todo el caminar que tuvieron ellos. Amén. Entonces, aquí yo también hice una breve reflexión y me dije, muchas ocasiones, sí, nosotros tenemos que orar por el hermano que está en esa necesidad espiritual, ¿sí? Debemos ser constantes en ayudar a levantar a aquel que lo necesita. Y el Señor sabe el momento en que pondrá en el corazón que ya está basta de orar por esa persona que no quiere obedecer a Dios, porque dentro de orar está conectado con eso que es la obediencia al Padre. Amén. Tenemos que obedecer a lo que Dios nos está hablando. Tenemos que ser constantes y buscar a Dios mañana, tarde y noche, porque Él está siempre a nuestro lado, esperando escuchar esa voz elevada hacia Él, ¿sí? Dándole esa gracia, dándole esa adoración, esa exaltación. Amén. Y hay un momento dentro de la oración en que nos sentimos de verdad poderosos en Dios. Amén. La oración nos conforta, nos levanta, ¿sí? A pesar de que en los momentos, hay momentos que no sentimos esas ganas de orar, pero en el momento en que no tenga esa gana de orar, le doy el truco, o el truco no, porque ¿cómo se le dice? ¿Cómo le puedo decir? Una idea de buscar, o sea, leer la palabra de Dios.
hace que usted no pueda empezar a entonar esa oración, no esté presente, amén. Bueno, a mí me funciona porque yo soy muy distraída, entonces a mí me gusta orar con los ojos cerrados, ¿sí? Y ahí me empiezo a conectar con lo que el Señor quiere hablar a mi vida, con lo que me quiere hacer sentir, amén. Entonces, ese es mi motor en el momento en que yo siento que las fuerzas o las ganas de conversar con mi Padre Celestial se me están yendo. Esto es como cuando vamos a hablar de carbón, pero no nos metamos a la carne, ¿ya? Es como cuando tenemos el carbón, ¿sí? Y el carbón está apagado, ¿sí? Y empezamos con esto, con la palabra, y empieza a hacer la chispita, y la chispita, y la chispita. Y hay un momento en que el carbón se prendió y ya no hay nadie que lo apague, ¿cierto? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si no seguimos echando carbón? Ese carbón en algún momento se va a apagar porque se vuelve ceniza, ¿cierto? Sí. Entonces, la forma de seguir echando más carboncito a esta parrillita es por medio de la palabra de Dios, de conocer lo que Dios tiene para nosotros, su propósito. Y por medio de esta palabra hay muchos versículos en los que la palabra dice que hay que citarlos, que hay que orar, ¿sí? Con la palabra, ¿cierto? Hay que orar con la palabra. Entonces, si nos alimentamos de palabra y podemos utilizar esa palabra para que ese carbón permanezca constantemente, que no se apague, amén. Y esto es todo por hoy. Fue lo que el Espíritu Santo y mi Padre Celestial me dieron, amén. Yo tuve la duda, decía, no sé, pero yo dije, Señor, tú pondrás las palabras en mi boca y lo que yo tengo que decir, porque no soy yo y es Cristo en mí. Amén. Y